Muy bien, chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Lenguaje Preuniversitario Popular Antumapu. Clase de ciencia, iba a decir, se me cruzan los cables de repente, que hago ciencia en el colegio. No, clase de Lenguaje Preuniversitario Popular Antumapu. Como siempre, les pedimos que, ojalá que tengan sus cámaras prendidas, si las quieren tener apagadas no importa, que entren siempre con sus micrófonos apagados para evitar el ruido ambiente y poder que todos nos escuchemos en la clase. Levantar la mano para pedir la palabra, levantar la mano para pedir, para cada vez que quieran opinar, participar, responder, explicar por qué creen que es la A, por qué creen que es la B, lo que quieran decir, me levantan la mano y les doy la palabra. Que usen el chat siempre, para comentar todo, como ahora que están poniendo que el profe es como un youtuber. Que tengan un lugar donde anotar y el corazoncito que es den su máximo. Sí, siempre empiezo a grabar y mando un saludo, porque para los que ven por YouTube, para que no empiece la clase como en cualquier parte, hay que saludar cuando empiezo a grabar, así que por eso siempre saludo de nuevo. El profe, a principio de año, no active las cámaras, que colapsa Zoom. Sí, la verdad, por las experiencias que tuvimos el año pasado, a veces dimos las cámaras, todos la prendieron y colapsamos. Pero ahora pasó lo contrario, como que dijimos que no las prendieran y ahora nadie las quiere prender. Y igual los queremos conocer un poco, ¿no? Lo único que podemos verlos es a través de la cámara, así que ojalá que, o por último, cuando respondan o pidan la palabra, la prenden, opinan y luego la apagan de nuevo, no sé, lo que quieran, en verdad es opcional. Sí, a mucha gente le da vergüenza. Bien, para comenzar la clase les preguntamos cómo se sienten el día de hoy en la escala de Britney Spears. Luis dice rayos, me imagino que quería ver mis perros. Igual ya los vimos a principio de año en mi collage, igual los puedo mostrar de nuevo a final de año para que no se con la gana. Están diciendo 2, definitivamente 2. 5, 7. La 5 está enojada. 6, ya la 6 está con la vista cansada, no sé. Definitivamente 2, como ya muerto de cansancio. El 3 dice Alberto. 2, 6, 2, 6, 8. Bien, Florencia. Yo igual me identifico con la Britney número 8, así como... No sé cómo diva, dijeron por ahí. una diva, sí, me siento como una diva. Para la otra le hackeamos la tabla. ¿Por qué quieren probar a mis perros? Full diva, sí, full diva. Muy 6 y 8, bacán. Sí, igual 6 y 8 me encontré. 5, 8 y 7, dice Javiera. La 8 me toma. 2 porque me vacunaron y me duele un poco el brazo. Ánimo, ánimo. Qué bueno que se vacunó. La felicito. 8 también, aunque no fumo. No, yo tampoco fumo, pero es como con la actitud de... Aquí estoy yo. Empoderada. Si yo me pregunta Javi, yo estoy en modo 8 también. Sí. 5 porque la pega me puse a discutir con una señora. A veces no vale la pena discutir, no hay que calentarse la cabeza. Y el cliente siempre tiene la razón, lamentablemente. Cuando uno trabaja, como que el cliente siempre tiene la razón. Así que no hay que calentarse la cabeza, Cristo. Bien, buena bienvenida para la clase. Que la vieja no quería dar el root. ¿Le pide el carnet, no? Próximamente desempleado, Cris. No, ojalá mantenga su trabajo. Bien, estamos con la actividad de contención emocional que le llamamos a este momento donde ustedes cuentan sus emociones y nosotros les mandamos pura buena onda y amor. Manito Cris, cálmese. Bien, ahora sí damos comienzo la clase del día de hoy. Como les dije, vamos a ver las estrategias de lectura comprensiva 4. Esta guía yo ya se la subí como el PDF de la guía y además le subimos también este PowerPoint que estamos viendo ahora. Dentro de la guía de estrategias de lectura comprensiva vamos a comenzar a ver la competencia número 2, la cual incluye analizar, sintetizar, analizar, interpretar e inferir localmente e interpretar. Entonces, como les decía, estamos viendo la competencia, comenzamos a ver durante esta clase la competencia número 2.
que corresponde a interpretar información explícita e implícita. Si se recuerdan, la competencia 1 era solo interpretar información explícita, es decir, de que la información necesaria para responder las preguntas siempre iba a estar en los textos, siempre iba a estar en alguna parte de los párrafos del texto. Ahora la competencia 2 se pone un poco más difícil, ya que vamos a tener que analizar tanto información que está explícita como información que está implícita, información que no está textual, sino que es información que se puede desprender de lo que sí está escrito, ¿ya? Eso quiere decir implícita, que está ahí, pero está como invisible, no está escrita textualmente, pero sí se puede desprender de la información que está escrita. Hay información implícita que es bastante obvia. Por ejemplo, si yo digo que en un escenario, en una historia, cualquier historia, está lloviendo y el personaje está en la calle. Si yo digo eso, rápidamente podemos inferir cosas y hay información implícita muy obvia. Por ejemplo, si está lloviendo, no va a estar despejado. Si está lloviendo, no va a estar nevando, está lloviendo. Si está lloviendo, no sé, probablemente no haga mucho calor porque haga frío. No sé, en el Caribe quizás no, pero en Chile, si llueve, generalmente hace frío. Además, podemos pensar de que si no dijeron que si la persona está en la calle, a lo mejor se está mojando. Información implícita que no está escrita, pero que si leemos la frase Juanito está en la calle mientras llueve, nos imaginamos muchas cosas que están pasando y esa es información implícita. Es información que no está escrita, pero que es bastante obvia. Si está lloviendo, probablemente no se vea el sol, esté nublado, haya nubes, haga frío, la persona se esté mojando si está en la calle, etcétera. Dígame, Martina, abra su micrófono y comente. Otra cosa que podríamos inferir como en esa situación, sería también que podríamos ver gente con paraguas, supongo, ¿no? Sí, muy buena inferencia, ¿no es cierto? Si sabemos que está lloviendo, también podemos inferir que hay gente con paraguas en la calle, porque cuando llueve la gente sale con paraguas. Aunque no esté dicho, aunque no esté escrito en el párrafo, en el texto, es una inferencia o una información implícita. Probablemente, si está lloviendo, la gente salga con paraguas en la calle. Así que toda esta competencia número 2 nos pide analizar una información un poco más allá. La respuesta no va a estar textual en el texto, no va a ser información explícita, sino que va a estar escondida, va a ser información implícita que se deriva de lo que sí está escrito. Dígame, Catalina. Profe, sería una, ¿cómo se dice? Como cuando uno infiere como más de lo que está en el texto, por ejemplo, decir que el protagonista de nuestro como texto ficticio estaba con paraguas o estaba sin paraguas, por así decirlo. Si Claro, no lo especifican, y aunque esté lloviendo, si uno dice así como, estaba con paraguas, pero si no lo dice, eso estaría como, sería una inferencia errónea, ¿no? muy buena pregunta, Cata. Sí, la verdad es que, por ejemplo, en ese escenario donde yo dije, está lloviendo y nuestro personaje está en la calle. En ese sentido, yo puedo saber de que está en la calle y que está lloviendo, pero no puedo inferir si está con paraguas o no. Si es que el texto no lo dice y si es que no hay ningún otro marcador textual, por ejemplo, no sé, que no se está mojando, que nos digan que sí se está mojando o que no nos está mojando, no podemos saber si está con paraguas o sin paraguas. En ese caso, claro, es una inferencia que no tenemos la información necesaria para responder o llegar a esa deducción, a esa conclusión. Le doy la palabra a Alberto. Profe, ¿nos podría explicar a los que no sabemos lo que significa la palabra inferir? Sí, inferir. Inferir, ¿qué quiere decir? Tiene mucho sentido, mucha relación con lo que estamos hablando de información explícita e implícita. Cuando nosotros hablamos de inferir, es un proceso mental de suponer ciertas cosas que no están escritas explícitamente. A eso nos referimos con inferir. Es a partir de la información que está escrita, que está textual, generar información implícita que no está textual, que se deduce lógicamente de lo que sí está escrito. Como hablamos recién, una inferencia, por ejemplo, de que está lloviendo es que está nublado. Es algo bastante fácil de inferir, ya que sabemos por experiencia, por nuestro conocimiento de la vida, que cuando llueve está nublado, no está despejado. Es una inferencia simple. También hay otras inferencias más complejas donde el proceso como de
interpretación de la información y la generación de esa información que no estaba ahí, pero que se deduce, es un poco más complejo, ¿ya? Básicamente eso inferir, como extraer información implícita de textos explícitos. No sé si le respondí, ojalá le haya podido responder lo que es una inferencia o qué es inferir. Es un proceso mental de extraer información que no está escrita textualmente. Ahora Martina. Ya, quería preguntar, no sé si preguntar o acotar algo, depende si está correcto o no. Es el hecho de que la situación que estaban planteando antes, por ejemplo, ya como del protagonista de esta historia que se estaba planteando, quizás la clave está como en el puede ser. Una Claro, cosa que podríamos inferir sería que puede ser que el personaje esté con paraguas, o sea, no lo estoy asegurando, pero estoy diciendo que hay una gran posibilidad ya que está lloviendo. O sea, sí, como que quizás la clave ahí está como en el puede. sí, esa Como ya que no tenemos certeza, es una muy buena inferencia. Como no sabemos si está con paraguas o no, solo sabemos que está lloviendo y que él está en la calle, una muy buena forma de poner esa alternativa es un puede o un quizás, ¿no es cierto? Si nos encontramos con una alternativa, quizás nuestro personaje está con paraguas, o quizás la gente en la calle anda con paraguas, es muy buena alternativa, porque puede que sí y puede que no. Lo que sabemos es que está lloviendo, pero sabemos también que no toda la gente trae paraguas en la calle. No sé, a veces llueve y yo salgo sin paraguas, total está lloviendo despacito, no sé. Pero sí, esa es una buena forma de generar información que sí se puede deducir sin decir como tajantemente que sí o que no. El puede, el quizás. Todas esas frases que entregan las dos opciones o varias opciones son buenas inferencias. Son inferencias amplias que no van a como caer en el error de decir que sí o que no. Como muy buena acotación, Martín. Bien, voy a continuar para que podamos llegar a los ejemplos. La verdad, esta guía, la competencia número 2, tiene harta materia, hartas estrategias, entonces quiero comenzar rápido para que podamos llegar a los ejercicios. Bien, no sé si Martina y Alberto ya respondí sus dudas, porque sigue su mano levantada. Tienen que bajarla, así que ya les respondí. Ya, bacán, ahí la bajaron. Excelente, chicos y chicas. Entonces, como les decía, la competencia número 2 es aquella donde se nos pide o se nos mide la habilidad de interpretar información tanto explícita como implícita. Dentro de esta competencia tenemos 6 subgrupos o tipos de preguntas. Tenemos las preguntas del tipo analizar, sintetizar, las preguntas del tipo inferir localmente y sintetizar localmente. Y también tenemos lo mismo, pero global. Sintetizar globalmente, por ejemplo, sintetizar localmente, sintetizar globalmente. Además tenemos, por ejemplo, siguiendo analizar, sintetizar, tenemos también preguntas de analizar e interpretar. Y también preguntas de directamente interpretar. Básicamente tenemos 6 tipos de preguntas para la competencia 2, que es información explícita e implícita. Analizar, sintetizar, analizar, interpretar, inferir localmente y sintetizar tanto global como localmente. Vamos a ver cada una de estas tipos de preguntas, la forma en que los encabezados nos muestran de qué tipo de preguntas son y cuál es la estrategia para responder en cada caso. Buenas tardes, Sugei, bienvenida. Entonces, comenzamos con las primeras preguntas de la competencia número 2, que serían las preguntas de analizar, sintetizar. Cuando hablamos de preguntas de analizar, sintetizar, consiste en dividir o segmentar el texto en sus partes y elementos constitutivos, es decir, lo más importante, y resumir la información resultante, tanto a nivel de un párrafo, puede ser en una estrofa si es un poema, o según la estructura que posea el texto, como en las relaciones analíticas y sintéticas que se pueden producir entre dos párrafos o más, entre estrofas o segmentos textuales. Bien, cuando hablamos de la habilidad de analizar, sintetizar, obviamente como lo dice el nombre de los tipos de preguntas, nos van a medir la capacidad de analizar ciertos párrafos y de sintetizar la información que en ellos hay. ¿Cuáles son las formas en que se nos pregunta la competencia 2 de analizar, sintetizar?
Algunos típicos encabezados de este tipo de preguntas son: los párrafos quinto y sexto del texto leído hacen referencia a dos puntos y las alternativas. Cuando nos dicen hacen referencia y nos señalan dos párrafos, básicamente nos van a estar pidiendo que sinteticemos el contenido de esos dos párrafos, del párrafo quinto y sexto, y de que analicemos a qué se refieren, de qué hablan, de cuál es la información o de qué se está hablando en los párrafos quinto y sexto. Básicamente vamos a tener que sintetizar estos párrafos y encontrar a lo que hacen referencia, es decir, de qué hablan, o también nos pueden pedir que identifiquemos la relación que hay entre los párrafos. Ya nos han tocado preguntas de este tipo donde nos dicen, la relación del párrafo 5 y el párrafo 6 es, no sé, en el párrafo 5 define una idea y en el párrafo 6 continúa esa idea. Entonces hay que sintetizar los párrafos y ver cómo se están relacionando entre ellos. Otra típica pregunta de analizar, sintetizar, es cuando nos dicen cuál de las siguientes opciones representa una síntesis adecuada para los párrafos 5 y 6. Bien, obviamente si es que dice síntesis es fácil saber de que nos van a pedir sintetizar, así que ahí en ese caso cuando veamos síntesis claramente sabemos al tiro que es una pregunta de resumen, de síntesis. Para sintetizar es conveniente pensar en ideas principales. Sí, excelente, Feña. Cuando hablamos de sintetizar, lo ideal es lo mismo que identificar la idea principal, por párrafo, todo el texto, etcétera, etcétera. Eso respecto a las preguntas de analizar, sintetizar. ¿Cuál es la estrategia de resolución de estas preguntas? Básicamente nos van a pedir que sinteticemos información. Por lo tanto, nuestro primer paso en la estrategia de resolución va a ser, obviamente, leer párrafo a párrafo y sintetizar, realizar una síntesis a medida se va leyendo. Nosotros les hemos recomendado, ojalá que ustedes puedan identificar la idea principal párrafo a párrafo, porque eso les va a ayudar mucho y les va a recortar tiempo, a tomar menos tiempo para resolver precisamente estas preguntas. Si es que además nosotros leemos las preguntas antes, entonces podemos decir, me preguntan por el párrafo 5 y 6. Entonces cuando lo esté leyendo voy a tratar de subrayar al tiro la idea principal mientras leo ese párrafo para después poder hacer la relación mucho más rápido. Entonces, paso 1 de la estrategia de resolución, leer párrafo a párrafo y sintetizar. Sintetizar. ¿De qué habla el fragmento? ¿Cuál es ya vimos cómo se identifica la idea principal. Por repetición de palabras, por la frase que si se quita pierde todo el sentido de la oración, y también, obviamente, a través de la repetición de conceptos. Sabemos que a veces no se repite la misma palabra, pero sí la misma idea. También, si leemos todos los párrafos, una forma buena de identificar la idea principal de todo un texto es buscar la idea que tiene la relación con todos los párrafos. Cuando tenemos la idea principal de un texto completo, todos los párrafos se van a referir un poco a esa idea. Así que si encontramos una idea que sea común a todos los párrafos, vamos a estar cercanos a la idea principal. El paso número 2 sería, luego de sintetizar, analizar la relación entre los párrafos o los segmentos evaluados. Obviamente nos están pidiendo relacionar o sintetizar, analizar la relación entre dos o más párrafos. Por lo tanto, vamos a tener que establecer esa relación y para eso nos podemos apoyar en marcas textuales y en las estructuras. Por ejemplo, los conectores, ya vimos los tipos de conectores, ¿no es cierto? Y las relaciones que establecen. Por eso es súper importante manejar los conectores. Para estas preguntas es muy útil al inicio de un párrafo si comienza con a pesar de, ya sabemos que hay una dificultad que no va a impedir que se complete la acción, pero es una dificultad, son ideas un poco contrarias. Si comienza el segundo párrafo por el contrario, ya sabemos que va a poner una idea contraria a la que se dijo en el párrafo anterior. Por eso es súper bueno los conectores para analizar y establecer las relaciones. También tenemos las formas de organización del texto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando pasemos todas las grandes formas de organizar los textos, pero ya vimos algunas, por ejemplo, deductivo o inductivo. Dijimos que el deductivo era de lo general a lo particular y inductivo al revés.
Por eso, si establecemos la relación entre dos párrafos y vemos que avanza de ideas generales hacia ejemplos, podemos pensar de que el párrafo que va antes va a ser más general y el párrafo de abajo va a ser más específico. Esa es una forma de que cómo la organización del texto nos ayuda. También, por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión. Esas típicas estructuras de casi todos los textos nos va a servir mucho. Por ejemplo, generalmente yo les dije, los primeros párrafos introducen la información que se va a tratar en el texto y los párrafos que siguen después desarrollan esa información. También esas ideas nos sirven para establecer las relaciones. Párrafo 1 presenta el tema, párrafo 2 lo empieza a desarrollar, por ejemplo. La progresión de la información, como les dije, si es deductivo, va a avanzar de lo general a lo particular, desde lo más amplio y global hacia los casos específicos o ejemplos, y si es inductivo va a ser al revés, de lo particular de los ejemplos hasta llegar a ideas generales o más amplias. Por último, las formas básicas de los textos expositivos, argumentativos, narrativos, mediáticos y literarios, que eso vamos a verlo terminando ya estas guías de comprensión de lectura. Y por último, igual que siempre, evaluamos las alternativas. Vemos el verbo introductorio expresa la relación entre los párrafos o la función del párrafo en el texto leído. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos las alternativas, vamos a ver que, no sé, cada alternativa parte con un verbo introductorio. Por ejemplo, alternativa A compara la idea de no sé qué y con otra idea. La alternativa B continúa desarrollando la idea expresada en el párrafo anterior. Alternativa C, no sé, por ejemplo, opone una idea contraria a la que dijo en el párrafo anterior. Entonces siempre el verbo nos va a decir en la relación que se está estableciendo. Y obviamente el resto de la alternativa va a estar hablando del contexto. Por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer, ahí sí nos vamos a poder apoyar un poco más textualmente en lo que se dice sobre eso en cada párrafo. Bien, eso respecto a la estrategia de resolución para la habilidad de analizar, sintetizar. Ahora vamos con la habilidad de analizar e interpretar. No sé si alguna profe la quiere leer. Ya. Ya. Voy. Dale, Sofía. Analizar e interpretar. Sí, está la segunda competencia y consiste en dividir o segmentar el texto que nos están preguntando o que nos están mostrando en las partes y elementos constitutivos para así después poder darle un sentido a lo que estamos leyendo. Y para darle este sentido y no irnos por las ramas, nos tenemos que fijar en el contexto en el que se está presentando según el género, contenido, forma discursiva y así. Nos tenemos que ir fijando en la información explícita, como dijo el profesor antes, para poder ir interpretando y analizando el texto. Exacto. Ya. Y en este ejemplo de preguntas, al final vamos a tener que darle bueno, como dije antes, un sentido de lo que nos están preguntando a cosas que quizás no estaban muy claras a través de lo que nos están mostrando. Por ejemplo, aquí dice, seleccione el enunciado que presenta adecuadamente el sentido de la expresión, las trampas no funcionan, o que expresa el hablante lírico en la segunda estrofa. Entonces al final tenemos que saber de qué nos están hablando, ¿ya? Claro. En estos casos también es un poco parecida a las preguntas de información explícita. En este caso porque nos van a pedir interpretar una parte del texto. Si se fijan, en el primer ejemplo te dicen cuál es la expresión que hay que interpretar, que hay que darle un sentido. En el segundo ejemplo te dicen, en la segunda estrofa, es decir, el segundo párrafo de este poema, que expresa el hablante lírico, es decir, vamos a tener que interpretar las emociones que vemos en ese párrafo. Básicamente, como dijo la Sofi, en las habilidades de interpretar vamos a tener que interpretar, es decir, darle sentido a algo que sí está textual, y el proceso de construcción de información implícita es esa interpretación. Bien, básicamente nos van a pedir a veces traducir una frase, buscarle qué quiere decir este refrán, qué quiere decir con esta pregunta o con esta frase, o como vimos en un ejemplo el otro día,
en donde había una pregunta que nos decía, al inicio del párrafo 2 se habla de un hecho. ¿Y a qué hecho se refiere a qué hecho se refiere? Y teníamos que buscar en el párrafo anterior a qué se refería, y todos dijeron que era como la colonización, parece, o no sé, algo de la colonia, pero era la lectura de los textos en español antiguo, era una cuestión así. Un ejemplo era interpretar a qué se refiere una palabra. Sí, también en un texto que leímos, que creo que era el de género dramático, nos preguntaban a qué se refería la palabra pollo, como por qué nos referíamos así a ese personaje, y ahí es donde tenemos que usar esta interpretación para saber por qué eligieron así y qué nos están diciendo con eso. Exacto, en ese caso era el texto de la pareja, como que una era actriz y el otro era el músico, y que al final se moría la actriz, y claro, ahí le decían como, era un pollo, y teníamos que interpretar a qué se refería con pollo, y al final dijimos que era como alguien joven, como que esa era la respuesta, porque no nos daban muchas más indicaciones, ese pollo era solo interpretable como alguien joven, así que sí, muy buena. Sí, quizás aquí también ayuda, aparte de estas estrategias que vamos a mostrar, como el vocabulario que uno tenga para ir desde ahora como ampliándolo y así poder interpretar mejor. Sí. Ya. Y bueno, las estrategias que nosotros sugerimos, primero es ir leyendo la lectura vamos por párrafo, y así ir detectando el contexto en que se encuentra cada expresión que nos presenta. ¿Ya? Y así el tema al que se está refiriendo. Después vamos a interpretar el sentido. Ahí, Sofi, te pegaste, parece. Vamos fijando en el significado de la palabra empleada en la frase y asociándolas con su contexto oracional. ¿Ya? Sí. ¿Me escucho bien? Es decir, que ya. te quedaste un poquito pegada. En el párrafo 2, que es interpretar Ya. el sentido de la expresión, muchas veces lo que tenemos que hacer es interpretar si es sentido literal o sentido figurado, ¿ya? Como entender si están hablando en tono irónico o refiriéndose de verdad a lo que están hablando, y no en doble sentido. Eso es como interpretar el sentido de la expresión. Sí, aquí nos dice que tenemos que identificar si es que está en sentido denotativo o en sentido connotativo. Bueno, y después el último vamos a ir evaluando acá alternativas para ver cuál expresa cuál es la mejor que se adhiere al sentido que nosotros le dimos de la palabra. Exacto, como siempre al evaluar alternativas, nosotros ya tenemos un sentido más o menos, vamos descartando, nos quedamos entre dos, y ahí ya podemos corroborar en el texto, no, parece que por la palabra o por el contexto creo que se refiere más a esto que a esto otro, y así le damos una interpretación final con las alternativas. Sí. Vamos con la siguiente tipo de pregunta, que son las inferencias locales, inferencias puntuales, podemos decirlo, ya que nos van a decir dónde tenemos que inferir. No sé si la Feña quiere leerlo. Dale tú con este y yo voy con la otra. Ya, bacán. Cuando hablamos de inferir local, les pedimos disculpas a los chicos y chicas, esta guía parte con harta materia, pero hay ejercicios al final, esperemos poder llegar a ellos, así que vamos con todo. Cuando hablamos de inferencias locales o inferir localmente, se trata de concluir, derivar, concluir o derivar, es decir, sacar conclusiones o derivar, ¿no es cierto?, información implícita desde la información explícita contenida en el texto o estímulo, en el párrafo, la infografía, lo que sea, a partir de un pasaje, fragmento, estrofa o verso, en cuyo caso la inferencia es local. Bien, cuando hablamos de inferencias locales, se refieren locales porque nos van a decir dónde está lo que tenemos que inferir. Por eso se dicen locales. Hay otras inferencias que son globales donde no nos dicen en qué parte fijarnos para inferir. Aquí te dicen, por ejemplo, en el párrafo tanto, se puede inferir qué. Entonces, por eso es una inferencia local. Te dicen dónde está, de dónde hay que tratar de derivar o concluir información. Bien. Y como, bueno, ya hablamos un poco de los ejemplos de cómo se infiere, ¿no es cierto? Es el proceso de construir información que no está ahí a partir de lo que sí está ahí y de la experiencia que uno tiene de la vida, de la realidad, de la cotidianidad. ¿Cuáles son algunas formas que nos preguntan las inferencias locales? Obviamente, cuando nos encontremos con el verbo se infiere,
inferir, ¿no es cierto? A partir de la información expresada en el segundo párrafo, se infiere que, obviamente ahí ya nos dice que es una inferencia y nos dice el párrafo, en el segundo párrafo. Por lo tanto, inferencia local del segundo párrafo. El ejemplo 2, sobre la solución que el conde Lucanor dio a su problema, podemos deducir que, en este caso no nos dan el párrafo, pero sí sabemos que es cuando el conde Lucanor le da una respuesta a un problema que tuvo en el texto, y que a partir de esa respuesta tenemos que hacer una inferencia, porque tenemos que deducir información que no está ahí textual, por eso dice deducir. El ejemplo 3, si se fijan, también nos dice el lugar, pero no deja claramente explícito que es una inferencia. Dice, de acuerdo con los versos transcritos en el tercer párrafo, para Baudelaire el poeta es, entonces vamos a tener que inferir la visión de Baudelaire sobre los poetas a partir de los versos escritos en el tercer párrafo. En este caso no nos dicen que es una inferencia, pero sí nos dan el lugar, y probablemente cuando veamos las alternativas vamos a cachar que no hay ninguna textual, así que ahí ya vamos a ver al tiro que era una pregunta de inferencia. ¿Cuáles son diferentes formas de inferir? ¿Ya? Aquí, más que darles una estrategia como única, les vamos a dar 4 formas en que se pueden realizar inferencias, ¿ya? Porque va a depender mucho del contexto del párrafo, de la información que hay que inferir, de lo que podamos descartar de las alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera forma de inferencia es el implícito semántico. ¿Qué quiere decir el implícito semántico? Es cuando la información puede inferirse a partir del significado de las palabras. Eso es básicamente la semántica, el significado que significa una palabra. Entonces, implícito semántico, podemos extraer información desde lo que significan las palabras. Por ejemplo, vamos a ver, como siempre, con ejemplos es más claro de explicar. Un implícito semántico sería si yo dijera, la primera vez que lo vio, pensó que era muy desagradable. ¿Qué podemos inferir de esto? La primera vez que lo vio, pensó que era muy desagradable. Como dice la primera vez, eso va a implicar de que al menos hay una segunda vez. No lo dice. Dice, solamente la primera vez que lo vio, pensó que era muy desagradable. Entonces yo al tiro ya puedo saber de que hay al menos una segunda vez que lo vio. Indicando que es el primero de la serie. Claro, si, como dice la primera vez, quiere decir que hay una segunda vez y quizá una tercera o más, no sabemos, pero al menos hay más de una, porque dice la primera vez que lo vio. Ese es el sentido de la palabra, que a través del sentido podemos saber de qué, si empiezan a enumerar cosas la primera vez, significa que probablemente va a haber una segunda vez. ¿Qué más podríamos decir del mismo ejemplo? Por ejemplo, si dice, la primera vez que lo vio, pensó que era muy desagradable. Al tiro podemos inferir de que quizás la segunda vez que lo vio, empezó a cambiar su opinión para mejor, ¿no es cierto? Porque si la primera vez que lo vio pensó que era muy desagradable, quizás la segunda vez cambió su opinión. A lo mejor se confirmó que era desagradable. O a lo mejor empezó a mejorar su opinión. Por el tipo de frase, yo diría que de la segunda vez en adelante, como que ya le empezó a parecer menos desagradable, incluso le cayó bien, no sé, no sabemos. Pero sí sabemos de que probablemente la segunda vez que lo vea, que sea lo que sea que vio, no le pareció tan desagradable la segunda vez. Podemos pensar eso. Implícito pragmático. ¿Cuál es la forma de inferir que es implícitos pragmáticos? Pragmático viene de la práctica, ¿no es cierto? Como de la experiencia. En este caso, la información puede inferirse por el contexto, al aplicar nuestro conocimiento sobre la situación, ¿ya? Por ejemplo, me encanta ese vestido tuyo, me quedaría bien en mi cita. Sí, esa es la frase, me encanta ese vestido tuyo, me quedaría súper bien para mi cita, me luciría pero espectacular. Por experiencia del mundo, ¿no es cierto?, por nuestra vida, podemos inferir de que el emisor está realizando una petición a la dueña del vestido. Obviamente en la frase no se dice, no está expresado, oye, préstame tu vestido para la otra semana, no sale así, pero sale a través de indirectas, como, oye, qué bacán ese vestido, oye, qué talla es, uy, no, qué increíble, y sabéis que yo tengo un evento de gala mañana y me quedaría pero espectacular. No se lo pide,
Pero obviamente todo está apuntando a que quiere que le preste el vestido, ¿cierto? Es como, oye, ¿qué hace? Hambre, hace tiempo que no como pizza. Es como, pucha, rájate unas pizzas, pues, ¿no es cierto? Es como la indirecta, dice Antonia. Sí, exacto. Es como indirecta, o también, no solo con indirecta, sino que tiene que ver con cualquier cosa que donde nuestra experiencia del mundo nos diga, nos haga poder saber alguna cosa. Es lo mismo que yo les decía cuando estaba lloviendo. Es el mismo ejemplo, porque en la práctica, a través de nuestra experiencia, nosotros sabemos que es muy difícil que llueva con el cielo despejado. Entonces, eso es un implícito pragmático. En la experiencia, uno sabe que cuando llueve está nublado. Entonces, desde ahí podemos saber esa información. Si se fijan, uno es por el sentido de las palabras, a través de lo que se puede interpretar de ahí. La otra forma de inferir es por el conocimiento del mundo, el conocimiento de la realidad, las experiencias. Todos hemos vivido diferentes cosas y podemos obtener información general que se aplica siempre. No sé, las leyes de la gravedad se aplican en todos lados. Entonces, no sé, podemos a través de nuestro conocimiento extraer información que no está explícita. Tan simple como que si está lloviendo no está despejado, a inferencias mucho más complejas, emocionales, de la vida, de indirectas para pedir un vestido, etc. Se puede aplicar en varios casos. Dice Alberto, es como cuando uno va a la casa de alguien y están comiendo, están preparando comida, y uno dice, oh, que huele rico, jajaja, sí, pues es como, oh, qué rico, que huele, que parece que llegue justo, no sé qué, y es para que uno le inviten a comer, ¿cierto? Sí, buen ejemplo. La siguiente forma de inferir, las siguientes dos formas de inferir son la deducción y la inducción. Cuando hablamos de deducción, como yo les dije recién, una idea general, norma, concepto, ley, se aplica a un caso particular para obtener un dato implícito. Por ejemplo, el romanticismo se caracteriza por el predominio de las emociones y la prosa expresiva. Este autor tiene esas características, por lo que debe tener inspiración romántica. Bien, si se fijan en este caso de deducción, ampliamos una idea general y la aplicamos a un caso concreto más pequeño. Por ejemplo, no sé, en este caso, el ejemplo usado es que tales características corresponden a una corriente literaria, ¿no es cierto? Y cuando encontramos un autor que tiene esas características, podemos decir de que está influenciado o tiene una inspiración del movimiento romántico, del romanticismo, no sé, español o como hemos visto en ejemplos. Bien, en este caso, una idea general se aplica a un caso específico. Bien, y en el caso inverso es la inducción, donde a partir de la relación entre dos o más datos concretos, se llega a una conclusión general sobre ellos. En este caso vamos de los ejemplos a la ley general. Por ejemplo, una inferencia a través de inducción. Estos tres autores son íconos del romanticismo y en su enfoque predomina la emoción y la subjetividad, por lo que estos rasgos deben ser propios del romanticismo. Aquí la misma idea la aplican al revés, ¿no es cierto? Tengo tres autores que son íconos del romanticismo, por lo tanto el romanticismo debe tener mucho de lo que tienen estos tres autores. Se aplican los ejemplos y se extrapola una ley general. Un ejemplo típico de inducción también es la creación de la ley de la gravedad, en donde a Isaac Newton le cae una manzana en la cabeza y dice, todos los objetos caen, desde, no sé, en las manzanas, todo, entonces debe haber una fuerza natural que llama a todos los objetos al suelo. Y desde el ejemplo, desde la experiencia particular de una manzana que te cae en la cabeza, él se le ocurrió una ley que aplica a todas las cosas de la naturaleza, de que se atraen hacia el suelo por la ley de gravedad. Y así escribió la ley de gravedad a partir de ejemplos de la gravedad que se aplicaba en todas las cositas en cada ejemplo. Ay, como que me cansé, hablé mucho rato. Pero espero que les hayan servido esta forma de inferir. Es una mirada rápida porque obviamente vamos a tratar de ejercitar harto esto, ¿ya? De todas maneras, en la prueba las preguntas de inferencia son de menor cantidad. Hay pocas preguntas de inferencia porque son más difíciles. Pero
a través del descarte con las alternativas, a través de esta forma, para guiarse en las inferencias, yo creo que les va a ir excelente a todos y a todas. ¿Cuál es la estrategia de resolución para las preguntas de inferencia? Primero vamos a sintetizar el fragmento e interpretar la intención comunicativa. Es decir, buscar la idea principal y tratar de reconocer la intención del autor. Qué es lo que el autor quiso comunicar y por qué lo establece a través de estas ideas principales. Entonces, sintetizar la información principal por párrafo o del fragmento y pensar qué nos quieren explicar con esta idea principal. En este caso, el tema y la intención nos van a dar un contexto y delimitan las posibilidades de inferencias válidas. Bien, obviamente tenemos que situarnos en el contexto, tratar de ponernos en el lugar del relato para obtener inferencias que tengan que ver con eso y no irnos para cualquier otro lado, como decía la Sofía. El paso 2 sería reflexionar sobre lo leído. Se activa un contexto suficientemente pertinente para una interpretación coherente, es decir, para que la interpretación no se aleje ni del tema ni de la intención comunicativa. Por eso es súper importante identificar la idea principal del párrafo o del fragmento y pensar qué nos están tratando de explicar, porque si no nos vamos a ir para otro lado, para otras inferencias que no se pueden desprender de ahí. Hay que tener en cuenta las pistas o señales verbales o no verbales que ofrece el enunciador, como la puntuación, los signos de exclamación, en el caso de cuando vemos infografías, la tipografía es súper importante también en la publicidad, cuando vemos las letras de Coca-Cola, todos los colores, esa es la tipografía, el tipo de letra. Entonces eso también tiene un impacto como que tiene una intención. El tono del texto, marcadores discursivos, registro es como quien habla, quién es el que está hablando, por decirlo, y si es que es formal o informal. También el registro se puede referir a eso. Si es que está hablando de forma coloquial, normal, podemos pensar de que no es un texto serio, informativo o argumentativo, que es una situación cotidiana de una historia. Y por último, considerar la información procedente del contexto y tu conocimiento del mundo. Como les dije siempre, a la hora de inferir, es súper importante también incluir nuestras experiencias. O sea, nuestra experiencia nos va a dar mucha información, o más que darnos información, nos va a permitir desprender información a partir de lo que está escrito y sacar otra información nueva. Por último, como siempre, evaluamos las alternativas, descartamos, comprobamos, vemos la pertinencia con el texto, etcétera, y nos quedamos con la alternativa correcta. Ya, el siguiente corresponde a sintetizar local y globalmente, Feña. Sí. Ya, entonces, acá tenemos dos tipos de competencias. Una es sintetizar localmente y la otra es sintetizar globalmente. Por lo tanto, sintetizar localmente es resumir o determinar la idea o las ideas centrales del texto o del párrafo que se indique. Y sintetizar globalmente es sacar la idea principal de esas ideas principales, o bien a qué apuntan o qué tienen en común todas las ideas principales de los párrafos que ya leímos. Para eso es importante que consideremos la información explícita del texto como aquella que podamos inferir para poder sintetizar de forma correcta. Dale. Las formas de preguntar para el caso de la síntesis local es, o son, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la idea central del primer párrafo o del último párrafo? También una forma muy común de preguntar es de acuerdo con los versos o de acuerdo con la expresión, transcritos del tercer párrafo para Baudelaire, el poeta es, o qué se dice de esta o aquella frase. Sí, este ejemplo número 3 ya lo habíamos visto antes, porque obviamente nos pedían interpretar como la visión de Baudelaire sobre los poetas. Tenemos que interpretar cuál es su visión. Pero además para hacerlo también vamos a tener que hacer una síntesis del tercer párrafo y de esos versos. Así que por eso sale repetido el ejemplo. Y para sintetizar globalmente tenemos formas de preguntar como
¿En cuál de las siguientes opciones se expresa un título adecuado? De hecho, esa es una de las preguntas más comunes en la PTU, PSU, PDT, que nos piden que sinteticemos todos los párrafos para luego darle un título adecuado según lo que esas ideas principales nos estén diciendo del texto. También tenemos cuál de las siguientes opciones presenta el tema principal del texto leído. Esta pregunta apunta a lo que yo les decía de como la idea principal de las ideas principales. Y finalmente tenemos en su globalidad el fragmento expone. Es decir, que de todo lo que leímos tenemos que encontrar la alternativa que nos diga qué se dice en general de aquello de lo que se habla. Exacto. En las preguntas de síntesis, obviamente siempre vamos a tener que resumir, que compendiar, que juntar lo más importante solamente de cada párrafo. Otro ejemplo que he visto de preguntas de síntesis es cuando te ponen el texto leído se refiere fundamentalmente a, eso fundamentalmente es como lo más fundamental, lo más importante es decir la idea principal, o sea, una síntesis. Esa es otra forma. Entonces, ahora tenemos la estrategia de resolución para la síntesis local y global. Lo primero que vamos a hacer es una lectura global del texto para comprender su totalidad e identificar el tema. Y con esto vamos a poder delimitar la síntesis del fragmento o del texto leído. Para ello nos vamos a preguntar de qué se habla y con ello podemos identificar el tema del texto o el contexto temático en que se produjo. Luego vamos a sintetizar la totalidad del texto o del fragmento que se nos pida, identificando el tema y la idea principal. Y como ya les dije anteriormente, se debe considerar tanto la información que podemos obtener del texto de forma explícita y también la información que podamos inferir de aquello que leímos. Acá de nuevo tenemos que preguntarnos de qué se habla en el segmento o bien de qué se habla en el texto. Y con ello identificamos el contexto temático del segmento. Y también podemos saber si se habla de algo particular o si se mantiene el tema global del texto. Y finalmente, como siempre, evaluamos las alternativas preguntándonos cuál alternativa representa la idea central y también nos ayuda a preguntarnos, esa es del número 2. En el número 2 también nos ayuda a preguntarnos qué se afirma del texto o segmento del tema. Claro. Para jerarquizar la información. En las preguntas de síntesis sirve mucho el descarte. Me he dado cuenta porque hay muchas alternativas que ya sintetizan una sola parte del texto o mencionan una idea. O también hay alternativas que mencionan ideas que no salían en el texto y aunque resuman súper bien una parte, como que incluyen otras cosas que no salieron. Entonces, sobre todo en las preguntas de síntesis, el descarte es súper importante porque hay que buscar la alternativa que resuma lo que nos preguntan. Si nos preguntan por el párrafo o por todo el texto, tenemos que buscar la alternativa que resuma todo lo que sale en el párrafo o todo lo que sale en el texto y no más, cosas que no hay ahí, ni menos, como solo una parte. Y en general, Gonzalo, en esos tipos de preguntas yo también me he fijado que el distractor siempre es, por ejemplo, si preguntan por la globalidad, resumen un solo párrafo. O si preguntan por un solo párrafo, el distractor siempre es la globalidad. Entonces hay que fijarse súper bien en qué nos piden. Sí, pasa mucho eso, tienen razón, de que, por ejemplo, nos piden la idea principal de todo el párrafo, de todo el texto, y hay alternativas que resumen, por ejemplo, la idea que se trabajó en 2 o 3 párrafos de 5, por ejemplo. De repente uno ve que es como, esto se mencionó caleta, pero eso era un desarrollo de una idea más amplia que había una alternativa que era mejor. Entonces sí, muy buen tip. Pero ya sabemos sintetizar, sabemos identificar la idea principal, entonces igual yo creo que vamos a estar bien con las preguntas de síntesis. Son como igual de las más facilitas, yo creo. Vamos con la última tipo de pregunta, si no me equivoco, que es las de interpretar. Bien, similares a las que vimos también en las guías de la competencia 1. Cuando nos piden interpretar, nos van a medir la capacidad para determinar la función o finalidad comunicativa de una idea, el para qué nos ponen una idea. Un elemento textual, lingüístico o literario, mediático, o de un aspecto relacionado con el contexto del estímulo del texto del que procede el ítem.
En cuanto a interpretar, quiere decir que es asignar un sentido de lectura posible fundado en las marcas textuales que el propio texto proporciona. Es decir, interpretar es, igual como vimos al inicio de la clase, dar un sentido a una frase o un párrafo o una parte del texto. ¿Cuáles son formas de preguntar? Preguntas de interpretar. El ejemplo 1, según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana, porque entonces ahí la pregunta es un poco diferente. Ya interpretaron el texto como una postal urbana y va a haber que dar características que fundamenten eso según el título. El ejemplo 2, la finalidad comunicativa del emisor. Es típica pregunta de interpretar el para qué nos están dando este texto. ¿Qué es lo que quiere comunicar el emisor? Y ejemplo 3, ¿qué quiere expresar Cleto cuando cuestiona el lugar en el que se sitúan? Ahí es una interpretación un poco más puntual, ya que nos dicen dónde fijarnos. La de la finalidad comunicativa del emisor, hay que interpretar la intención de todo el texto, mientras que el de Cleto nos dice en qué lugar fijarnos y qué cosas hay que interpretar. ¿Cuál es la estrategia de resolución para las preguntas de interpretar? Primero, como siempre, leer globalmente el texto y sintetizarlo considerando la información explícita e implícita. Ojalá poder subrayar la idea principal de cada párrafo, etcétera, etcétera. Luego el paso 2, identificar el tipo textual, el tipo de texto que es, si un texto de la prensa, un texto expositivo, argumentativo, un texto, una novela, un guión de teatro, etcétera. El tono, si es una comedia, una tragedia, si es un texto serio, un texto informal, y la relación con el contexto. Consideramos cada forma discursiva y tipo textual tiene un propósito determinado. Sabemos que hay diferentes textos con distintos propósitos. Hay que identificar, por ejemplo, si es un texto literario o no literario, si es un texto de las comunicaciones masivas, y ya identificándolo vamos a ver qué funciones tienen cada uno de ellos. Y el tono se refiere al modo particular de expresar una cosa según la intención que quiere darse. Por medio del tono es posible identificar el propósito del autor. Hay textos en que uno lee y se da cuenta que están criticando ciertas cosas, otras veces están diciendo que ciertas cosas se hacen bien. A eso se refiere un poco el tono, si es crítica, si es alabanza, si es análisis, etc. Interpretar el propósito comunicativo, ese sería el paso 3, donde nosotros vamos a tener que darle un sentido al texto. ¿Para qué nos exponen este texto? Para, no sé, exponer las estalactitas y estalagmitas, para, no sé, argumentar a favor del aborto libre en todas las causales del universo. Como que vamos a tener que interpretar qué es lo que acabamos de leer y para qué nos pusieron este texto, qué es lo que nos quieren transmitir. Y por último, como siempre, evaluamos la alternativa, descartamos y nos quedamos con la alternativa correcta. Bien, alcanzamos a llegar a los ejercicios, nos quedan 15 minutos para que, por suerte, alcancemos a aplicar esta materia, porque en la teoría es todo fácil, pero en los ejercicios se ve quién cachó y quién no cachó. Pero no se preocupen, como siempre, si se equivocan, todo error es aprendizaje. Cada vez que nos equivocamos es porque descubrimos qué alternativa no era y reafirmamos nuestro conocimiento para saber cuál sí es. Bien, tenemos el primer texto, tiene 13 párrafos. Leemos las preguntas primero y luego vamos a la lectura del texto. Pregunta 1. El tema del fragmento anterior es... Ya, quiero que me pongan en el chat qué tipo de pregunta sería esta, según el encabezado. El tema del fragmento anterior es, ¿qué tipo de pregunta creen que es? De interpretar, inferir, sintetizar localmente, sintetizar globalmente. ¿Qué tipo de pregunta creen que es? De interpretar, de inferir o sintetizar. Constanza dice inferir. Isi dice sintetizar globalmente. Sintetizar Alexis. Sintetizar Belén. Catalina, sintetizar. Sintetizar globalmente, dice Fernanda. Bien, ¿alguno o alguna me puede poner el por qué? ¿Por qué creen que es sintetizar correctamente? ¿Por qué creen correctamente que es sintetizar?
porque pide la idea principal de todo el texto, porque pide el resumen de todo el texto, porque pregunta sobre todo el fragmento, porque pregunta como en general el tema, onda la idea principal. Muy bien, exacto, porque preguntan por una idea principal. Muy bien, cuando nos piden el tema del fragmento, nos están pidiendo la idea principal de todo el texto. No te dicen en qué párrafo, por lo tanto sabemos que es síntesis de toda la idea principal y que es de todo el fragmento, es decir, síntesis global. Excelente, chicos y chicas. Pregunta 2. ¿Qué relación existe entre el primer párrafo y el resto del fragmento leído? En esta también va a ser, obviamente, de sintetizar, pero además de relacionar o de interpretar. Interpretar la relación que existe entre el primer párrafo y el resto del fragmento. Pregunta 3. A partir del segundo párrafo del fragmento leído, se infiere que, por lo tanto, obviamente, esta es inferencia local del segundo párrafo. Pregunta 4. ¿Qué relación existe entre el párrafo cuarto y los dos siguientes? Lo mismo, ¿no es cierto? Ya sabemos qué tipo de preguntas son. Está como medio descompaginada esta pregunta. En síntesis, el séptimo párrafo plantea, obviamente esta va a ser síntesis local, nos dicen en qué párrafo, así que síntesis local. 6. En el fragmento anterior se menciona a Charles Darwin y Alfred Wallace con el propósito comunicativo de... En este caso, cuando nos piden el propósito comunicativo, vamos a tener que interpretar localmente para qué mencionaron a estos dos autores. 7. De los últimos párrafos del fragmento leído, es válido inferir que, obviamente una inferencia. 8. Del décimo párrafo se deduce que, cuando dice se deduce, es otro sinónimo de inferencia, pregunta de inferencia del décimo párrafo, inferencia local. 9. ¿Qué relación existe entre la conexión cruzada y la audacia? También va a ser pregunta de interpretar. Interpretar cuál es la relación que existe entre estos dos conceptos que se mencionan. Interpretar localmente porque nos dicen en qué concepto fijarnos, no nos piden interpretar todo el texto. Y por último la 10, ¿cuál es la intención comunicativa del fragmento anterior? También interpretar, pero interpretar globalmente porque vamos a tener que buscar el para qué de todo el texto. Súper. Vamos con la lectura del texto, ahora sí que sí, real, no fake. Bien, comienzo yo. Después la Sofi y después la Fer, ¿les parece? Ya, voy entonces. Sí. Dice la 1, y el texto, el título del texto, ¿tenía título? No, parece que no tiene título. No. Ya. Parece que la primera línea el título. Bien, verdad, sí. ¿Cómo la gente obtiene nuevas ideas? Ya. Es de suponer que el proceso de la creatividad, sea lo que sea, es esencialmente la misma en todas sus ramas y variedades, por lo que la evolución de una nueva forma de arte, un nuevo gadget, artefacto, o un nuevo principio científico, todos involucran factores comunes. Estamos más interesados en la creación de un nuevo principio científico o una nueva aplicación de uno viejo, pero podemos ser generales aquí. Una forma de investigar el problema es considerar las grandes ideas del pasado y ver la forma en que se generaron. Desafortunadamente, el método de generación nunca es claro, incluso para los mismos generadores. Pero, ¿y si a dos hombres se les ocurre la misma idea revolucionaria, simultánea e independientemente? Tal vez los factores comunes involucrados serían esclarecedores. Considere la teoría de la evolución por selección natural, independientemente creada por Charles Darwin y Alfred Wallace. Hay mucho en común allí. Ambos viajaron a lugares lejanos observando especies extrañas de plantas y animales y la forma en que varían de un lugar a otro. Ambos estaban muy interesados en encontrar una explicación para esto, y ambos fracasaron hasta que cada se encontró con el ensayo sobre el principio de población de Thomas Robert Malthus. Ambos vieron cómo la noción de la superpoblación y la eliminación, que Malthus había aplicado a los seres humanos, encajaría en la doctrina de la evolución por selección natural, si se aplica a las especies en general. Obviamente, entonces,
lo que se necesita no es solo personas con una buena formación en un campo en particular, sino también a personas capaces de hacer una conexión entre el punto 1 y el punto 2, que normalmente no parecen conectados. Sin lugar a dudas, en la primera mitad del siglo XIX, un gran número de naturalistas habían estudiado la manera en que las especies se diferenciaban entre sí. Un gran número de personas había leído a Malthus. Tal vez algunos habían estudiado las especies y leído a Malthus. Pero lo que se necesitaba era alguien que estudió las especies, leyó a Malthus y tenía la capacidad de hacer una conexión cruzada. Ese es el punto crucial, que es la característica poco común que se debe encontrar. Una vez hecha la conexión cruzada, se hace evidente. Thomas Huxley se supone que exclamó después de leer El origen de las especies: qué estúpido de mi parte no haber pensado en esto. Pero, ¿por qué no pensó en ello? La historia del pensamiento humano podría hacer que parezca que hay una dificultad en pensar una idea, incluso cuando todos los hechos están sobre la mesa. Hacer la conexión cruzada requiere una cierta audacia. La conexión cruzada que no requiere audacia es realizada por muchos a la vez y no se desarrolla como una nueva idea, sino como un mero corolario de una vieja idea. Es solo hasta después que una nueva idea parece razonable. Al inicio, por lo general, no parece razonable. Parece la cúspide de la sinrazón suponer que la Tierra era redonda en lugar de plana, o que se movía en lugar del Sol, o que los objetos requieren de una fuerza para detenerlos cuando está en movimiento, en lugar de una fuerza para mantenerlos en movimiento, y así sucesivamente. Una persona dispuesta a ir en contra de la razón, la autoridad y el sentido común debe ser una persona de gran confianza en sí mismo. Debido a que ocurre solo en raras ocasiones, debe parecer excéntrico, por lo menos en ese aspecto, para el resto de nosotros. Una persona excéntrica en un aspecto es a menudo excéntrica en otros. En consecuencia, la persona que tiene más probabilidades de obtener nuevas ideas es una persona con una buena formación en el campo de interés y que es poco convencional en sus hábitos. El ser un chiflado no es, sin embargo, suficiente por sí solo. Bien, vamos con las preguntas, ahora sí que sí, ojalá alcancemos a hacer un par. Pregunta 1. El tema del fragmento anterior es A. El proceso de generación de grandes ideas. B. La característica fundamental de todo creador. C. El valor de la audacia en el desarrollo humano. D. La historia del pensamiento humano. O E. La dificultad para generar ideas nuevas. ¿Cuál creen que es el tema del fragmento, la idea principal que se repite o que se menciona o que se alude en todo el texto? Responden como siempre en el chat y sin ningún signo de interrogación. Florencia E, Constanza E, Francisco E, Isidora E, Sugey E. La dificultad para generar nuevas ideas. Es decir, que en todos los párrafos se mencionaron ideas para dificultades para generar nuevas ideas. O en todos los párrafos se trató esa idea. Yo creo que habían varios párrafos que explicaban más que las dificultades, los puntos en común para crear nuevas ideas, más que hablar de las dificultades en todo el texto. Como para desmotivarlos con la E. Las dificultades salen en algunos párrafos, pero no es una idea que se trate a lo largo de todo el texto. El texto no es cuáles son las dificultades para crear nuevas ideas. Ahí ya se están cambiando de equipo a la alternativa A, algunos. Carla le suena la B, la característica fundamental de todo creador. Bien, yo creo que por ahí están un poco más cerca. La verdad es que la alternativa E, la dificultad, no se menciona por ahí, pero no es lo más importante de todo el texto. Este texto, la idea principal de este texto, y que como dijo la Sofi, se resumía en el primer párrafo, es el proceso de creación de grandes ideas o de ideas nuevas. Cómo la gente obtiene nuevas ideas, ese era el título. Y luego comenzaba a desarrollar todas las ideas
Entre medio mencionaba las dificultades como lo difícil que es hacer una conexión cruzada, pero en el fondo lo que hablaba todo el texto es el proceso de creación de ideas nuevas o el proceso de generación de grandes ideas, que es casi lo mismo. Nos quedamos con la alternativa A y mucho ojo con lo que les decíamos ahí sobre el descarte. En este caso la E era fácilmente descartable porque era una idea que se mencionaba en una parte del texto, pero en la mayoría no. Solo en algunos párrafos hablaban de las dificultades. La mayoría del texto hablaba sobre el proceso de los puntos en comunes y cómo es el proceso para crear ideas nuevas. Vamos con la pregunta número 2, Sofi. Ya. Dice, ¿qué relación existe entre el primer párrafo y el resto del fragmento leído? El primero plantea A, la hipótesis que luego se demuestra, B, el concepto que luego se describirá, C, la interrogante que luego se responderá, D, el ejemplo que luego se explicará, E, el punto de vista que luego se argumentará. Bien, vuelvo rápidamente, pero ya lo acabo de leer el párrafo 1, era esa pura frase. Sí. ¿Cómo la gente obtiene nuevas ideas? Entonces está fácil. Así, sí, por lo menos se pueden descartar varias. Sí, ¿con cuál se quedan en la 2? Ahí ya están respondiendo. Excelente, La Constanza, interrogante. Josefa, Génesis, Catalina. La párrafo 1 era simplemente una pregunta. ¿Cómo se crean ideas nuevas? Y luego todo el párrafo, todo el texto nos explica cómo se crean ideas nuevas. Responde la interrogante que Sí. postula. Sí. De hecho, nos hubiera servido harto tener esta pregunta antes. Si la hubiéramos tenido antes, como que creo que todos se hubieran dado cuenta que el párrafo no habla de las dificultades, sino que responde el cómo se crean ideas nuevas. Pero lamentablemente no estaban así, estaban en este año. Vamos con la pregunta 3, Feña. Yo creo que alcanzamos esta y estamos. Ya. A partir del segundo párrafo del fragmento leído se infiere que el proceso de la creatividad surge de manera espontánea, la evolución humana depende del proceso de la creatividad, el interés general se centra en la creación de nuevos principios científicos, un nuevo principio científico consiste en la nueva aplicación de uno viejo o su emisor no tiene plena claridad sobre qué es la creatividad. Súper. Vamos al segundo fragmento, o sea, al segundo párrafo entonces. Y se me olvidó decirlo, pero yo, o personalmente en el preu, recomendamos las preguntas de inferencia. Es más fácil leer las alternativas antes para tener una idea de cuál es como lo que están infiriendo en las alternativas. Entonces, el párrafo 2 dice: es de suponer que el proceso de la creatividad, sea lo que sea, es esencialmente la misma en todas sus ramas y variedades, por lo que la evolución de una nueva forma de arte, un nuevo gadget o un nuevo principio científico, todos involucran factores comunes. Estamos más interesados en la creación de un nuevo principio científico o una nueva aplicación de uno viejo, pero podemos ser generales aquí. Ese es el párrafo 2. ¿Qué desprendería? Creo que la clave está en la primera línea de ese párrafo. ¿Hay que decir? Es de suponer que el proceso de la creatividad, sea lo que sea, es esencialmente la misma en todas sus ramas y variedades. Sí, yo igual creo que ahí está la clave de la respuesta. Bien, lo esperamos en el chat que pongan cuál creen que es. Y les repito eso, cuando les toquen preguntas de inferencia, generalmente es más fácil leyendo las alternativas antes de ir a leer el fragmento. Como para comparar, para hacerse una idea de para dónde apuntan lo que se infiere o descartar lo que no va. Ya, Fer, nos queda un minuto. ¿Con cuál te quedas tú? Como que no pusieron nada en el chat, parece. No, creo que no hay respuestas en el chat. No hay Es respuestas. A, Ahí, la A. sí, sí. El proceso de la creatividad surge de forma espontánea. Puede ser, puede ser. Johnny dice la E. Su emisor no tiene plena claridad sobre qué es la creatividad. Catalina también dice la E. Constanza también se tira por la E. Antonio también se tira por la E.
Y la Feña, ¿con cuál se queda? Yo creo que, por descarte, ¿Mm? debería ser la E. ¿Por qué por descarte? Porque el proceso de la creatividad surge de manera espontánea, no habla de la espontaneidad. La evolución humana depende del proceso de la creatividad, nunca nombra la evolución humana. El interés general se centra en la creación de nuevos principios científicos, habla de principios científicos, pero habla de otras cosas en relación a eso. Un nuevo principio científico consiste en la nueva aplicación de uno viejo, sí lo menciona, pero no es lo que más se menciona. Por lo Sí, tanto, por descarte, debería ser la E. sí, la D lo menciona, pero lo menciona como al final y como podemos ser generales, como no puede que sí o que no, no están enfocándose en la creatividad. Y entonces yo también me quedo con la alternativa E, es la correcta. El emisor no tiene plena claridad sobre qué es la creatividad. ¿Por qué? Como lo dijo la Fer, la primera frase es de suponer que el proceso de la creatividad, sea lo que sea, cuando dice sea lo que sea, es decir, que todavía no lo puede definir bien. Es un proceso que no está terminado de definir, pero empieza a hablar de él, sea lo que sea, yo creo que es así, bla, 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 etc. Así que nos quedamos con la alternativa E, chicos y chicas. A eso se refiere con las marcas textuales también, para que Sí, le pongas mucho ojo. sí, esas son las marcas textuales, cuando encontramos una pequeña frase que es indicadora de que estamos hablando de algo sea lo que sea, es decir, no tenemos claridad. Se puede inferir, ¿no? El emisor no dice, no sé lo que es la creatividad, pero vamos a hablar de ello y lo vamos a analizar, sino que empieza a hablar de la creatividad, sea lo que sea, creemos que tiene en común, bla, 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 etc. Entonces no sabe lo que es y está tratando de descubrir. Así que excelente, esas son las típicas marcas textuales que nos ayudan a generar la inferencia que corresponda. También, como vieron, es mucho más fácil con el descarte. Yo encuentro que la inferencia, sobre todo, leer las alternativas primero y ir descartando es lo más fácil, sobre todo porque la inferencia depende mucho de cada uno. Cada uno puede inferir diferentes cosas. Por eso es más fácil descartar lo que no es y llegar a la que sí, que por la inferencia llegar a todo. Bien, chicos y chicas, ya nos pasamos unos minutos de la hora, estamos en su recreo, así que les agradecemos muchísimo a todos y a todas por su participación. Les pedimos disculpas porque leímos mucho y alcanzamos a hacer poco ejercicio, pero mañana puro ejercicio, puro ejercicio, así que mañana vamos a reforzar estos conocimientos. Les mandamos un gran abrazo, chicas y chicos, que estén muy bien, nos vemos mañana. Se cuidan del COVID, Sí. siempre con precaución. Y Pero no, tú no los ves mañana. sí, yo no voy a estar mañana, pero van a estar las chiquillas, así que eso, mañana pórtense bien, muy bien con las chiquillas, participen harto, digan los porqués de las alternativas, yo creo que es la A por esto, por esto, por esto, así que eso. Se ven mañana, chicos y chicas, con las chiquillas. Que estén muy bien, cuídense mucho, un gran abrazo. Nos Chao. vemos, chau, 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 chau. Que estén bien. Va, dejar de compartir. Voy a cerrar. Chao, que estén bien. Chao, Chao. cuídense Chao. Fernanda, que esté muy bien. Chao, profe, que estén bien, nos vemos. Chao, Cata, que esté Igual. muy bien, gracias por todo.